Hola, bienvenidos a esta segunda sesión del Diplomado de Propiedad Intelectual de Universidad La Salle Cuernavaca. Y en esta ocasión vamos a platicar de la protección a invenciones. Y en primer término, el derecho para proteger invenciones se denomina patentes. ¿Qué son las patentes? Para poder hablar de patentes y para poder hablar de los otros derechos que tenemos, primero tendríamos que definir qué es una invención. Y bueno, aunque en el diccionario podemos hallar determinados sinónimos, una multiplicidad de sinónimos de lo que es la invención, la ley es muy clara cuando nos dice qué es una invención. Y una invención es toda creación humana que permite, y aquí viene el término muy importante, transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. ¿A qué vamos con todo esto? Que esta transformación es de algo que ya existe. Si no, no se considera invención. Entonces, así como la ley es muy clara en lo que respecta al concepto de invención, tenemos también lo que podría parecer una invención, pero que la ley te dice no es invención, por lo tanto, no se puede proteger a través de derechos de propiedad intelectual. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a principios teóricos o científicos, descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo, un elemento nuevo en la tabla periódica no es susceptible de ser patentado, ¿sí? Porque no es invención. Los esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos, lo típico, el decir, es que tengo un logaritmo para sacarme el melate. Bueno, qué bueno, está muy bien, pero como no se considera invención conforme a la legislación, no lo podemos patentar. ¿Ok? Los programas de computación, esto ha sido una cuestión muy debatida que en su momento podremos debatir en el foro, en el blog, pero que, como está la ley, un programa de computación no se considera invención, no se considera una transformación de materia y energía, por lo tanto, no es patentable. Otra, las formas de presentación de la información. Cuando hablamos, por ejemplo, de que mi presentación me quedó muy linda, sí que bueno, pero no es una invención, por lo tanto, no es patentable. Creaciones estéticas y obras artísticas o literarias, no es invención. Podemos hablar de otras figuras para protegerlas, pero como no es invención, no le aplican los derechos que se aplican sobre las invenciones, como son las patentes y los modelos de utilidad. Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. En este sentido, tampoco se consideran invención. Los métodos, por ejemplo, psiquiátricos, métodos de tratamiento para cáncer, etcétera, el método como tal no es considerado una invención. Y finalmente, la yuxtaposición de invenciones conocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mezclo una invención conocida con otra invención y a menos de que yo tenga un resultado que no sea un resultado que se deduzca de la yuxtaposición o la mezcla de estas invenciones, no se considera invención. Por ejemplo, si yo mezclo una maleta con una rueda, bueno, lo que es evidente es que voy a tener una maleta que pesa menos para efectos prácticos. Pero resulta que si al mezclar la maleta con las llantas empieza a llover, bueno, ese es un resultado que no estamos esperando y de ahí que se pudiera considerar. Pero en este caso, esta yuxtaposición, cuando es previsible el resultado, no es, ¿sí? Y entonces aquí entramos a lo que, bueno, las invenciones, esta transformación de materia y energía para satisfacer una necesidad en concreto, ¿en qué momento es patentable? Y es en el momento en que se cumplen con 3 condiciones. Pero ahora, antes de esto, ¿qué podemos patentar? ¿Qué invenciones son las que se pueden patentar? Y aquí hablamos de un producto o un método. El producto, que podría ser, por ejemplo, la herramienta, y el método, que podría ser la forma para hacer la herramienta. El producto es la medicina y el método es la fórmula. Entonces, así tenemos esta posibilidad de proteger tanto productos como métodos. ¿Y cuándo los protejo?
cuando cumplen en primer término con la novedad. ¿Qué es la novedad? Novedad está muy bien definido también en la ley y es que no se encuentre en el estado de la técnica. Algo nuevo es algo que no se encuentra en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? Es toda la información que ha sido divulgada de manera oral o escrita en México o en el extranjero. O sea, vamos a darnos cuenta aquí que realmente para que algo se considere patentable y que se considere nuevo, realmente es porque nadie ha hablado ni en artículos, ni en conferencias, ni lo ha solicitado en ninguna parte del mundo, porque estamos hablando de novedad mundial. El segundo requisito es la aplicación industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que sea útil, que realmente tenga una utilidad industrial. De ahí viene que la patente, recuerden que el primer objetivo, cuando hablamos de todo este antecedente en la sesión pasada, de en qué momento se inician las patentes y esta protección, hablamos, si recuerdan, de la revolución industrial. Entonces, aquí estamos hablando de que esta aplicación industrial es que sea útil. Y finalmente, el tercer requisito, que es que tenga una actividad inventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este invento no sea evidente para un técnico en la materia. Este resultado no sea evidente para un técnico en la materia. ¿Y cómo podríamos explicar esta evidencia? Yo aquí pongo, en la diapositiva que están viendo, estoy poniendo dos ruedas, ¿sí? Una rueda pequeña y una rueda grande. La rueda pequeña, ¿sí?, va a rodar determinada distancia en determinado tiempo. Si yo hago esa rueda más grande, es evidente que la rueda va a poder transitar ese mismo espacio en menos tiempo, porque es evidente que una rueda más grande puede abarcar más espacio. A esto nos referimos con la evidencia, que en este caso es algo muy simple, pero ya a nivel de fórmulas, etcétera, por eso es tan complicado esta cuestión de las patentes. Ahora, así como hay invenciones y no invenciones de acuerdo a la ley, también tenemos invenciones que son patentables, esto es, cuando son nuevas, cuando no son evidentes para un técnico en la materia y cuando son útiles. Y tenemos también invenciones que pudieran considerarse patentables, pero que la ley te dice no es patentable. Aunque sea invención, no es patentable. ¿Y a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo en primer término a métodos esencialmente biológicos para la reproducción, propagación de plantas y animales. ¿Como cuál? Como la polinización. Esto no es patentable. Puede ser un invento, puedes tú darle alguna cuestión, pero si es un método esencialmente biológico para la reproducción de plantas y animales, no es patentable. El segundo es el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el genoma. Se ha logrado determinar o analizar hasta el 90 y tantos % del genoma humano, que bueno, pero no es patentable. Se sabe también para qué sirven determinados genes, estas combinaciones, etcétera. Esto no es patentable. Podemos hablar de que es una gran invención, pero no es patentable. La tercera, las razas animales. Las razas animales no son patentables. Aunque yo tenga vamos a pensar, aquí tenemos en el ejemplo perros, pero vamos a pensar que yo tengo una vaca de doble propósito, reproducción y lechera. A lo mejor yo a esta vaca le doy determinadas características, etcétera, que bueno, pero no es patentable, ni el método para obtenerlo. Y por otra parte, en cuarto lugar, de lo que no es patentable, tenemos el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, tampoco es patentable. Yo puedo fabricar, por ejemplo, lo que está de esta gran investigación que se está haciendo de tener piel para el caso de los accidentes de personas quemadas, etcétera, esta reproducción de piel, etcétera. No es patentable, es un gran invento, pero no es patentable. Y finalmente tenemos lo que son las variedades vegetales. Las variedades vegetales no son patentables. En algún momento, hago hincapié, sí pudieron ser patentables conforme a nuestra ley del 91, pero que conforme a las reformas no se pudieron patentar. La pregunta de por qué está excluida la patentabilidad, bueno, tienen razones filosóficas, razones comerciales, pero finalmente, por ejemplo, en el caso de las razas animales, del genoma, bueno, recuerden que uno de los objetivos de la patente es la utilidad, y en el momento en que yo le doy utilidad
a una raza animal entre las que nos encontramos el ser humano, podríamos estarle dando esa calidad de explotación. Ahora, ¿qué derechos otorga una patente? El derecho que me otorga la patente es una exclusividad por 20 años improrrogables para fabricar, usar, vender y poder evitar la importación del producto patentado o del producto resultado de un método patentado. Así tenemos también que este registro es un registro constitutivo de derecho y se cuenta a partir de la fecha legal. ¿Qué implica que un registro sea constitutivo de derecho? Que quien va y lo solicita y a quien se le otorga es quien ostenta ese derecho, independientemente, como seguramente ustedes sabrán de algunos casos en donde no fue el inventor quien patentó, sino fue otra persona y a quien se considera que tiene estos derechos de exclusividad temporal para poder fabricar, usar, etcétera, es quien obtuvo el derecho, no quien patentó. Entonces, por eso es importante que, ya que es constitutivo de derecho, el inventor sea quien solicite la patente. De esta manera muy básica, ya tendremos un módulo en donde podremos entrar con muchísimo más detalle a esto, pero entramos a la segunda forma de protección a las invenciones, que son los modelos de utilidad. Y en este caso estamos hablando de utensilios, aparatos, objetos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le hago una mejora a un producto patentado, en ese momento puedo obtener, a lo mejor no es tan grande porque lo que mencionábamos, el resultado puede ser evidente, ¿sí? Ya no aplica como patente, pero sí hay una figura adecuada que podría ser la que se utilice para protegerlo. Y entonces ahí estamos hablando del modelo de utilidad. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque en el caso de patentes hablamos de procesos o métodos, pero en la cuestión introductoria, cuando hablamos de la historia, hablamos únicamente de materia no viva. ¿Sí? Al surgir como protección a armamento, protección a vehículos, telecomunicaciones, etcétera, estamos hablando de materia no viva. En 1980, en la década de los 80, hubo un caso muy importante en Estados Unidos en donde un científico patentó y se reconoció la patente sobre una bacteria. Al día de hoy podemos patentar materia viva y materia no viva. En el caso del modelo de utilidad, evidentemente se va a nada más materia no viva. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, qué pasa cuando yo le pongo rueditas y este instrumento para poder jalar la maleta? Bueno, la maleta ya no me pesa tanto. O en el caso de los patines, que le pongo luz, realmente pues sí le estoy haciendo una mejora, pero no necesariamente estoy hablando de no evidencia. Por lo que los requisitos para obtener un modelo de utilidad son únicamente la novedad y la aplicación industrial en los mismos términos de la patente. Y al ser una figura con menos requisitos para poder ser susceptible de registro, tenemos nada más una vigencia de 10 años improrrogables aplicando la legislación en materia de patentes. La tercera forma de invención es qué pasa cuando yo lo útil le doy una forma estética. Y así entramos a los diseños industriales, que es el diseño de elementos útiles. Y se dividen en lo que son los dibujos industriales, que es la combinación de figuras, líneas o colores, que se le incorpora en un producto industrial con fines de ornamentación, o los modelos industriales, que es toda forma tridimensional que sirve de tipo patrón para la fabricación de un producto industrial y le dé una apariencia que no implique efectos técnicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una silla, que en lugar de tener 4 patas tiene 2. Realmente la silla ni es más cómoda, ni me va a curar ninguna enfermedad, ni nada. Simple y sencillamente se ve más bonita, ¿sí? Es algo estético. O en el caso de un molde, que sirve de tipo patrón, por ejemplo, tenemos los frascos de perfume, los frascos a lo mejor de suavizantes, etcétera, y las carrocerías de coches, todo lo que no le dé una ventaja o no le dé un efecto técnico,
Una cafetera, por ejemplo, redonda, que realmente sea mucho más estético, pero ojo, sin que esto implique efectos técnicos. Y así tenemos cuáles son los requisitos. Y vamos a entrar en una cuestión que es muy interesante, porque estamos hablando de novedad también, pero novedad, si ustedes recuerdan, en el caso de patentes y en el caso de modelos de utilidad, estamos hablando que novedad es que no esté en el estado de la técnica. Aquí, en la novedad implica que sea un diseño de creación independiente que difiera en grado significativo de diseños conocidos. Una silla con una pata, bueno, estamos hablando que es novedad, aunque no implica efectos técnicos. Y por supuesto, la aplicación industrial, ¿por qué? Porque estamos dentro del mundo de la propiedad industrial. Ojo, la protección no comprende elementos o características técnicas o elementos que no incorporen una aportación arbitraria del diseñador. Y aquí tenemos una vigencia de 15 años contados a partir de la fecha legal. Siguiente forma de proteger a las invenciones son los secretos industriales. Y esta figura se ha hablado muchísimo, hay mucha confusión con respecto de qué es un secreto industrial. ¿Por qué? Porque a las personas que están atendiendo este curso, que son empresarios, sabemos que manejamos mucha información confidencial. De hecho, la idea es que toda la información que nosotros manejamos en nuestras empresas tenga el carácter de confidencial. Pero una cosa es la información confidencial y otra muy distinta es que se considera un secreto industrial. ¿Por qué? Porque como todas las figuras de la propiedad intelectual, los secretos industriales también tienen determinadas características que se deben de cumplir para que sean considerados como tal. Y así tenemos que para que sea un secreto industrial, sea información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter de confidencial, que le signifique una ventaja competitiva y que además tenga los medios suficientes para preservar su confidencialidad. Yo no puedo ir por el mundo argumentando que mi lista de clientes, ¿sí? Mi cartera de clientes es mi secreto si resulta que todos mis empleados lo saben y yo no tengo ningún tipo de cláusula de confidencialidad con ellos. Entonces, ahí yo no estoy manejando ningún medio suficiente para preservar la confidencialidad. ¿Sí? Ojo, esta información debe referirse a la naturaleza, características y finalidad del producto, método o proceso, o medios o formas de distribución o comercialización, ¿sí? Y debe de constar en un medio en donde pueda ser susceptible de reproducirse. O sea, tiene que estar en un documento, medio electrónico, disco, magnético. O sea, yo no puedo decir, es que la información, mi secreto industrial está en mi cabeza y punto. No. Inclusive el secreto industrial, ustedes lo saben por excelencia, como ejemplo, es la fórmula de la Coca-Cola. Y la fórmula de la Coca-Cola está expresada en algún lugar y además cumple con todas estas características. No es secreto industrial información del dominio público, ¿sí? A lo mejor yo tengo una tienda y resulta que le pongo un determinado olor, o lo que pasa con los restaurantes, yo los pinto de determinado color para que la gente entre y consuma más. Bueno, eso no es un secreto. ¿Por qué? Porque esta reacción que la gente tenemos con respecto a los olores, con respecto a los colores, pues es una información del dominio público. Otra, que sea información evidente para un técnico en la materia. Si es evidente, bueno, pues no puedo argumentar que estoy hablando de un secreto industrial. Y finalmente, cuando deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial, como por ejemplo, pues una fórmula de una medicina, yo no puedo argumentar que es mi secreto y que quién sabe qué pase, ¿no? Algo que es muy importante y que también hay mucha confusión muchas veces es un registro. No existe ningún registro en materia de secretos industriales. No hay esta figura. Si no hay ningún registro, yo no acudo a ninguna instancia para registrarla y la duración va a depender de la confidencialidad. Ojo, en este caso, como en los otros casos, si hay, por ejemplo, una violación a este derecho, se podría considerar, dependiendo, una falta administrativa o un delito. En el caso del secreto industrial, estamos hablando de que el daño es tan fuerte que realmente se comete un delito cuando se divulga un secreto y a sabiendas de que era este secreto. ¿Por qué? Porque el daño es mucho más fuerte. Si yo revelo una fórmula, etcétera, estoy causando un daño bastante fuerte.
Tenemos esta información también, esta forma que es la protección de datos o información no divulgada, que también, bueno, por razones de tiempo vamos a verla de manera muy puntual, pero también podemos analizarla en documentos y todo. ¿Y de qué estamos hablando? Es información requerida por leyes especiales para determinar seguridad y eficacia de agroquímicos y farmoquímicos. ¿A qué nos referimos? Todo lo que una medicina y todo lo que son las medicinas o los fertilizantes, nutrientes vegetales o pesticidas con respecto a pruebas toxicológicas, efectos secundarios o sustancias restringidas. Y la ley, en ese caso, lo que hace es remitir a los tratados internacionales para poderla utilizar. ¿Por qué se protege? Porque finalmente toda esta información tiene un valor. Para yo poder saber cuáles son los efectos secundarios de una medicina, yo tuve que haber analizado a un grupo de pacientes para que después de determinado tiempo ver cuáles son las reacciones secundarias. Esto nos lo van a pedir a la hora de que queramos comercializar con nuestra medicina específicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando la patente, como tiene una vigencia de 20 años improrrogables, caduca? Todo el mundo la puede fabricar, pero entonces todos quienes quieran fabricarla deben de presentar estas pruebas. Y de ahí viene la importancia de proteger estas pruebas. Que mi competencia no diga, pues, entonces, como ya caducó la patente del laboratorio, utiliza las pruebas que él presentó en mi beneficio. Yo tengo que presentar mis propias pruebas. Finalmente, la última forma de protección a las invenciones son los certificados de derechos de obtentor o variedades vegetales. Recordemos que en el caso de las patentes dijimos que las variedades vegetales no son patentables. ¿Pero qué es una variedad vegetal? Una variedad vegetal es una subdivisión de una especie que incluye un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogéneo. Más difícil la definición no puede ser. Vamos rápido a ver dónde están las variedades. Si nosotros analizamos cómo se clasifican las plantas, tenemos que hay géneros, hay familias, hay está toda es la familia, los géneros, y donde está la flecha estamos el reino, por supuesto, todo parte del reino animal, vegetal, etcétera, y de ahí nos vamos, chequen este diagrama en sentido de las manecillas del reloj, a donde llegamos justamente a las variedades. ¿Y qué pasa con una variedad? Que cuando yo modifico una variedad, ¿sí?, en donde le dé determinadas características, por ejemplo, resistencia a plagas, mayor tamaño, etcétera. Digo, por ejemplo, aquí tenemos la variedad A98 para el arroz, que implica mayor tamaño, una característica del grano diferente, resistencia a climas, etcétera. Ahí estamos hablando de una variedad vegetal. Y que al ser una figura muy reciente, bueno, también vamos a encontrar que sus requisitos de protección son la novedad, pero aquí cambiamos otra vez el concepto de novedad. Al ser una figura pues recién adquirida en el 96 por la legislación mexicana, lo que se pide como novedad es que esta no haya sido enajenada, esto es que no haya sido comercializada. Y además que se distinga de sus caracteres pertinentes, esto es genotípicos y fenotípicos. ¿Qué quiere decir los caracteres pertinentes genotípicos? Es un cambio genético y un fenotípico es un cambio físico. Entonces, un cambio genético puede ser esta resistencia a plagas, resistencia a climas, etcétera. Y los fenotípicos es algo que podemos distinguir físicamente como mayor tamaño, mayor color, etcétera. Además de la estabilidad y de la homogeneidad. Esto es que estos caracteres pertinentes se permanezcan durante el tiempo de vida de la variedad vegetal, de la planta específicamente, y la homogeneidad. Esto es que con reproducciones sucesivas no tengan cambios en sus caracteres. ¿Qué se puede registrar? Hablamos de material de propagación sexuada o asexuada y portainjertos. ¿Sí? Cuando quitamos una rama y la ponemos para que se reproduzca, estamos hablando de un portainjerto. Lo sexuado es a través de la polinización, lo asexuado es a través de hijuelos, y lo que sí no se puede proteger son las algas y los hongos. Ese material no se puede proteger a través de variedades vegetales y hablaríamos ahí de otro tipo de protección.
¿Quiénes se benefician? El obtentor y el fitomejorador. El obtentor, que podría ser una persona física o moral, y el fitomejorador, que es el investigador como tal. Aquí hablamos también de ese reconocimiento al científico. ¿Qué derechos hay? Bueno, como hemos mencionado, un derecho de reconocimiento y un derecho a la explotación, y con las excepciones de insumo, que la variedad vegetal sea utilizada como insumo para la investigación, como uso propio, como grano para consumo siembra, o como consumo humano o vegetal, con una vigencia de 18 años para especies perennes, esto es frutales, vides, forestales y ornamentales, o 15 años para las demás. El por qué esta distinción es justamente porque, si ustedes se dan cuenta, las patentes son la figura más fuerte en donde no se puede reproducir, salvo en determinadas excepciones, y aquí estamos hablando de que lo que se está protegiendo básicamente es alimento. Por lo tanto, México, alimento o cuestiones como lo que son ornamentales. Por eso México siempre se adecuó a poder protegerlo mediante este certificado de obtentor. Con esto concluimos la sesión de hoy. Yo les agradezco muchísimo y estamos al pendiente. Les pido que chequen el material de la página y hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias.